científicos que también son a la misma vez confiables y también vamos a saber que podemos sacar información correcta de ellos. Por ejemplo, podemos usar Wikipedia, pero Wikipedia no es muy confiable. Cualquier persona puede modificar un artículo en Wikipedia. Puede ser tu vecino, tu amigo, ah, alguien que ni conoces, ni sabe, que puede ser que ni sabe nada del tema y pues puede estar modificando información que tú no sabes que si va a ser correcta o incorrecta. Hay sitios que podemos confiar que nos van a ayudar a encontrar los artículos correctos, como lo es PubMed, Cielo y Redalyc. estos sitios son bastante confiables. Ya que las páginas que controlan las organizaciones que controlan el sitio Son se encargan de poder verificar la información y de poder dar la información que vamos a saber que es correcta y que está basada en fundamentos científicos que necesitamos para poder realizar nuestras investigaciones o conseguir nuestra información. facilitan encontrar la información con diferentes bases en la cual la página nos ofrece, donde podemos seleccionar hasta de qué país la información queremos que sea de, por ejemplo, de Latinoamérica o de cualquier parte del mundo que pues pueden ustedes pensar de. Por ejemplo, hasta podemos buscar por año, por idioma y también podemos traducir el texto en la misma página para poder tener un mejor conocimiento con el idioma que nosotros conocemos. Podemos tomar en nuestra búsqueda para artículos. Por ejemplo, podemos buscar artículos con menos palabras porque mientras menos palabras usamos, más resultados vamos a tener. Por ejemplo, si tenemos un artículo que queremos buscar, como por ejemplo uno de diabetes, en vez de anotar en el diabetes y etcétera, con solo diabetes nos podrá aparecer el artículo y con más variedad y de diferentes autores y de diferentes países. También es importante evitar las confusiones y palabras de relleno porque los browsers no siempre van a tener la opción de poder buscar esas palabras y tenemos que tener mucho cuidado en cómo buscamos nuestros artículos porque nunca sabemos qué nos va a arrojar y tenemos que ser concisos para poder saber qué tipo de artículos nos van a aparecer en estos sitios, los cuales podemos tomar en cuenta al poder escoger uno que es perfecto para nosotros. Estas partes del artículo incluye el título, el abstracto resumen, la introducción, el material y el método, los resultados, la discusión y las conclusiones. Tenemos que tomar en cuenta estos puntos porque son bastante importantes y necesitamos saber que un artículo conciso y que nos va a servir para una investigación o nada más para recaudar información, tiene que siempre tener estos puntos porque son los puntos los cuales son los más importantes para nosotros. Pues si un artículo, digamos, tiene algunos de estos puntos, no siempre vamos a poder saber que es conciso porque va a tener algunas fallitas que no sabemos si luego en el artículo están en otros lugares y es más fácil poder organizarlos así en un artículo. También es importante cuando nosotros escribimos un artículo poder conocer estos puntos porque vamos a poder llevar un proceso y una organización el cual se le va a facilitar al lector poder saber qué va a haber y dónde va a estar la información que queremos. Por ejemplo, si queremos los resultados, vamos a saber qué va a estar para el área que está al final de nuestro artículo, más bien en las últimas hojas o casi llegando al final. Nuestras conclusiones también vamos a saber dónde están. Y también, por ejemplo, nuestro material y método sabemos que siempre va a estar a la mitad de nuestro artículo, porque siempre vamos a saber esa organización que ya todos conocemos para cómo se hace un artículo de investigación, y pues vamos a saber dónde está lo que necesitamos en un artículo. Por ejemplo,
veces no ocupamos toda esta información y solo necesitamos recabar una sola parte. Pues al saber esta organización de un artículo vamos a poder encontrar dónde están las partes que nosotros necesitamos específicamente dependiendo de lo que estamos buscando. Temas de la clase. Es muy importante saber definir una urgencia médica de una emergencia médica. Para empezar, una urgencia médica es una situación de salud que también se presenta de manera repentina, que no nos pone a un riesgo de salud, pero también puede requerir en ese momento asistencia médica dentro del periodo de tiempo que es razonable, que típicamente sería de 2 a 3 horas. Y podríamos decir, pues, que como todavía no le entiendo a lo mejor qué es una urgencia médica, pero hay muchos ejemplos que ya conocemos nosotros que ni hemos sabido que en verdad son una urgencia médica. Por ejemplo, una crisis nerviosa que no necesariamente está afectando a nuestra vida, que nos la ponen entre vida y muerte, pero es muy importante poder resolverlas en el momento para poder darle un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Otro ejemplo sería una fiebre elevada, que también puede ser algo muy riesgoso, pero no en el momento puede alarmarnos tanto para poder llevarlo a recibir tratamiento que necesita hacer en el mero momento que puede salvarle la vida. Pero claro, una urgencia médica se puede convertir en una emergencia médica, pero también tenemos que tomar en cuenta la definición de qué es una emergencia médica para poder saber cuándo una urgencia médica va a escalar a que sea una emergencia. Una emergencia médica puede ser una lesión o una enfermedad que plantea una amenaza que es inminente para nuestra vida y que la está poniendo en riesgo en el mero momento. Y esto puede ser que de verdad es en el mero momento que esta persona necesita atención hospitalaria, porque si no se le recibe, la persona puede caer en un estado muy difícil que puede hasta llegar a la muerte. Y de nuevo, hay muchos ejemplos los cuales conocemos ya por vida cotidiana y no nos damos cuenta que es una emergencia médica. Por ejemplo, la pérdida de conciencia es una parte clave que nos está diciendo que algo está muy problemático. En la vida de esa persona, que si no recibe tratamiento o asistencia en ese mero instante puede poner la vida de ese paciente en riesgo y puede llegar hasta incluso a perder su vida. Otro ejemplo podría ser la pérdida de sangre grave, que puede poner en una situación muy incómoda a la persona que de verdad, si no recibe tratamiento, de nuevo puede perder la vida. Y también entre otros ejemplos tenemos dificultad respiratoria, que es de manera prolongada, accidentes de tránsito y también asfixia por inmersión. Nosotros podemos pensar que de verdad nosotros no estamos a riesgo de sufrir una urgencia, pero no las conocemos muy bien y suceden más frecuente de lo que nosotros podemos pensar. Por ejemplo, la más común sería el síncope, que en un estudio realizado se vio que el 50% de las personas del estudio han sufrido de una, seguido por una reacción alérgica moderada a angina de pecho Hipotensión postural. el cual, aunque es un porcentaje menor, es todavía muy alto, considerando que todavía está a un 8% de todas las personas el cual el estudio fue realizado con, y todos estos nosotros lo conocemos y ni sabemos si estamos a riesgo o no, y es muy importante saber prevenir todas estas urgencias, Porque nunca sabemos si algún día de la nada nos puede tocar y tenemos que saber cómo reaccionar y poder saber cómo prevenir todas estas urgencias. También hay urgencias más graves que otras. Por ejemplo, la angina de pecho o un paro cardíaco son más peligrosas que algunas otras urgencias y tenemos
que tomar esto en cuenta. porque en la odontología también necesitamos cuidar todos estos factores, aunque también otros procedimientos odontológicos pueden causar una urgencia médica, por ejemplo la exodoncia y las extracciones. El cual pone al paciente en una posición donde puede tener una probabilidad más grave de sufrir una urgencia médica en el momento de su procedimiento. Hay varias cosas que nosotros podemos hacer para poder prevenir todas estas urgencias médicas. Por ejemplo, nosotros podemos como odontólogos hacer una historia clínica con nuestro paciente para poder conocer cuáles son sus padecimientos actuales o qué estado de salud está el paciente ahorita en. Por ejemplo, un examen físico, el que sigue después de nuestra historia clínica, es bastante importante para poder saber qué tiene nuestro paciente en este momento. Por ejemplo, podemos tomar signos vitales, podemos checar cómo está ahorita de salud y con esta información podemos saber también con unos estudios si son ocupados, podemos saber qué tiene nuestro paciente y cómo está su estado de salud en este mero momento para poder saber también si nosotros podemos como odontólogos tratarlos y también si se ocupa también podemos solicitar una supervisión directa de nuestro paciente y también como odontólogos pues también podemos nosotros analizar cómo está nuestro paciente para poder saber si sí va a recibir tratamiento odontológico o si se necesita esperar como un momento para poder también recetarle en caso de que se ocupe y también deberemos de evaluar todos los factores con los que hemos llegado a aprender de nuestro paciente para poder saber si puede recibir tratamientos o no y entre cuánto tiempo puede empezar a recibir. Como odontólogos nosotros podemos evaluar a nuestro paciente de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos incluso poder evaluar el nivel de conciencia de nuestro paciente, como también podemos evaluar su tono muscular, su color de piel, su mucosa y también su patrón respiratorio. También podemos vigilar cuidadosamente a nuestros pacientes para poder saber su estado de salud y considerar qué tan bueno está al poder tratarlo. Hay otros componentes los cuales nosotros podemos tomar en cuenta cuando estamos evaluando la salud de nuestro paciente. Como ya mencionamos, primero lo más fundamental sería la historia clínica, la cual va a ser nuestra base de todos nuestros procedimientos y también va a estar de mayor importancia poder hacerla para poder enfocarlas a prevenir todas estas urgencias médicas. Y esta historia es muy simple porque podría ser hasta incluso um, auto, autocontestable por el mismo paciente y también pues no se requiere tanto de nuestra ah, mano para poder realizarla. Um, También es muy importante considerar los, los lados legales de todo, porque tenemos que ser francos con nuestros pacientes y poder mostrarles todo lo que nosotros vamos a realizarles y tenemos que ser muy cuidadosos con todo lo que el paciente va a firmar, como todos los consentimientos que necesita firmar van a ser de gran utilidad para poder estar bien en general con el paciente y aparte también con la ley. Ahora siguiendo con los pasos para evaluar a nuestro paciente, es muy importante realizarle una anamnesis o un interrogatorio para poder saber qué padece en ese momento nuestro paciente. Am, Va a ayudarnos a saber la evolución de nuestro paciente, su medicación actual y también su última fecha el cual su médico la ha tratado. Toda esta información es muy importante porque como odontólogos siempre es muy importante saber qué está pasando en las vidas de nuestros pacientes para poder saber qué no prescribirle, por ejemplo, porque nunca sabemos qué medicamentos
puede tener y luego nosotros podemos realizar tratamientos y esos mismos medicamentos pueden luego interferir en, con estos medicamentos que ellos mismos toman. Por eso es muy importante consultar todas estas cosas y preguntárselas al paciente para poder conocer una mejor historia sobre cómo es su estado de salud. Se dice que siempre es importante nunca poder tratar a un paciente sin saber nada de él, como si fuera desconocido, porque siempre es importante saber cómo está nuestro paciente y por eso se le necesita realizar una exploración física para poder saber cómo está desde sus signos vitales hasta una interpretación con todos los datos que que podemos sacar más bien de su cráneo, de su cara y de su cuello para poder saber qué tan bien está de su cuerpo con estos tres puntos. Siempre tenemos que valorar otros aspectos para poder saber qué tan en riesgo están nuestros pacientes de padecer una urgencia médica y para conseguir todos estos datos que son importantes se le necesitará realizar una inspección a nuestro paciente, el cual nos va a brindar toda la información para saber el riesgo que está nuestro paciente en este momento. ah, y pues podemos tomar varios factores para poder saber, para poder llegar a una conclusión concreta, como la si el paciente es obeso, también si sufre de algunos temblores, si sufre de disnea y etcétera. Para poder conocer a nuestro paciente, pues normalmente se le hacen dos tipos de exámenes, uno extraoral y otro que es intraoral. Para empezar, el extraoral siempre va a empezar con su aspecto general, su simetría. También tenemos que fijarnos si nuestro paciente tendrá alguna cicatriz y también es muy importante saber su coloración de piel porque lo puede poner más en riesgo para otras cosas. Y también es muy importante saber si tiene algunas fístulas en su aspecto exterior. Hay varias maneras de las cuales nosotros podemos observar a nuestros pacientes. Normalmente son solo cinco diferentes maneras las cuales podemos observar a nuestro paciente. La primera sería una general, donde se observa en conjunto a nuestro paciente. Una local, donde revisamos una zona más específica y más con más enfoque, mientras también hay otra forma de observación como la directa que se realiza sin el apoyo de instrumentos y también tenemos otra como digamos la indirecta y la dinámica y en general podemos utilizar todas estas tipos de observaciones para poder saber y conocer mejor el estado de salud de nuestro paciente y podemos usarlas todas en nuestros tratamientos normales como odontólogos y en la clínica. Siguiendo con los temas, también es importante saber qué es una lesión elemental. Una lesión elemental sería un cambio anormal que vemos repentinamente o así de la nada, que es que está afectando una estructura o de una parte de nuestro cuerpo que ha cambiado con notoriamente un cambio con daño que puede ser externo o interno. Aunque no siempre una lesión puede provocar una enfermedad ni requerir tratamiento, algunas sí pueden requerir todo esto. Pueden afectar normalmente lo que puede ser la piel, las mucosas y también podemos aprender sobre estas lesiones y poder saber su clasificación con diferentes tipos de factores. Entre las lesiones primarias vamos a tener, por ejemplo, primero lo que es una mácula, lo que es una pápula, lo que es una pústula, lo que es una placa, lo que es un quiste, lo que es una equimosis, lo que es un tumor, lo que es una vesícula, una ampolla. También pueden ser petequias o también pueden ser hasta incluso púrpuras, las cuales entran a estas lesiones primarias. También existen otras lesiones que son secundarias, y estas aparecen normalmente a partir
de otra alteración o una lesión que es primaria. Por ejemplo, unos ejemplos de una lesión secundaria sería una costra, una escama, una erosión, una cicatriz, fisuras y atrofia. Estas lesiones pueden tener también unas consistencias diferentes. Por ejemplo, pueden ser sólidas, pueden ser firmes, también pueden ser duras, pueden ser blandas, como de contenido medio líquido, o otras que son irregulares. Hay muchas formas de las cuales nosotros podemos diagnosticar estas lesiones. Por ejemplo, podemos usar métodos como la auscultación. También podemos usar otras técnicas como la palpación para poder saber, am, para poder tratar de encontrar formas irregulares como en nuestra cabeza, en nuestra cara y en nuestro cuello, por ejemplo. Y también podemos usar otra técnica como la percusión, y también los podemos tomar como algo fundamental los signos vitales. Y también pues podemos con esto llegar a una conclusión y poder categorizar a nuestro paciente con qué tipo de presión arterial y qué tan sano está. Podemos ver que puede tener una cifra normal, una elevada, una presión alta de nivel uno, y también una de nivel 2, y luego también por último una crisis de hipertensión. Siempre como odontólogos deberíamos estar preparados para cualquier emergencia u urgencia médica. Y en este caso lo más requerido sería tener un botiquín básico de primeros auxilios, el cual puede ayudarnos a actuar en caso de que tengamos un paciente con lesiones leves, am, y que necesita una asistencia médica y sanitaria primaria, el cual es fundamental para poder salvar vidas incluso, pero en casos de que no sea tan extremo. En caso de que sea extremo, sí tendría que acudir a servicios hospitalarios para poder recibir un mejor trato. Y normalmente en este botiquín vamos a tener varios medicamentos, los cuales puede ser alcohol, algodón, agua oxigenada, tintura de yodo y etcétera. Y estos medicamentos sí son algo importante para poder curar una lesión ah, no tan severa, pero más bien leves y moderadas. Hay muchas recomendaciones que podrías tomar con el botiquín de primeros auxilios. Por ejemplo, solo usar medicina con indicación médica, y después también hay otras especificaciones que serían administrar medicamentos, am, y que tienen que asegurarse de que no se use, y que no se usen unos incorrectos para en caso de que tenga un historial clínico diferente. Con el botiquín básico es muy importante checar que nuestro paciente también no tenga ninguna interferencia con el medicamento, por ejemplo, si es alérgico a algún tipo de medicamento. Am, También es muy importante saber cómo tener nuestros medicamentos en nuestro botiquín, porque no pueden estar, digamos, así sueltos o así no sanos, así todos fuera de lugar, en envases que no sean. Tienen que siempre, tienen que siempre estar en envases originales y con un buen sello para poder tener una mejor limpieza y que estén en buenas condiciones los medicamentos en general. Hay algunas indicaciones los cuales como odontólogos debemos de seguir cuando usamos un botiquín de primeros auxilios. Por ejemplo, no siempre va a ser necesario usar medicamentos o drogas del botiquín, y si hay una duda, no siempre es recomendable medicar al primer instante. Y también es muy importante que que el tratamiento de primera intención tenga un soporte vital básico, que es muy fundamental. Por, por último, veremos qué es el paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio es cuando el corazón de repente, de manera repentina, deja de latir
Y este es un problema que es más que un problema, ni es una urgencia médica, es más bien una emergencia médica. Y si no se trata en unos cuantos minutos, puede llegar a causar la muerte en el paciente. Y por eso debemos de tener varias precauciones y también poder saber cómo tratarlo en el momento para poder evitar la muerte del paciente o algún daño extenso. Podrían preguntarse qué, qué problemas pueden llevar a que se que llegue a ser un paro cardíaco. ¿Qué son las causas? Hay algunos factores que pueden hacer que una persona sea más propensa a que le dé un paro cardíaco. Por ejemplo, puede tener una enfermedad cardíaca coronaria previa, puede ya haber padecido de ataques al corazón, puede estar constantemente haciendo esfuerzos físicos muy extremos, también pueden estar usando drogas recreativas muy frecuentes o también pueden ya tener una enfermedad cardíaca congénita y todo esto puede llevar a que a una persona le pueda dar un paro cardíaco. Los síntomas de un paro cardíaco son muy básicos. Es un corazón acelerado y elevado, un mareo, falta de aire, náuseas o vómito y dolor en el pecho. Ahora, los tratamientos para poder tratar un paro cardíaco sería la reanimación cardiopulmonar, más bien conocida como RCP, y la desfibrilación, la cual se usa una máquina que va a mandar energía por todo el cuerpo para intentar reanimar el corazón. Entre las técnicas para poder reanimar a alguien se incluyen varios equipos, los cuales nos pueden apoyar para dar o para poder ayudar a nuestro paciente a volver a respirar y para que vuelva a regenerar su conciencia. De entre estos podemos encontrar un desfibrilador, el cual va a ayudar a poder darle suficiente energía para que pueda recapacitarse. Entre también, si un paciente más bien necesita oxígeno, serían usar mascarillas de oxígeno y un equipo de aplicación de oxígeno que es normalmente ah, unas puntas nasales o puede ser también una mascarilla facial, como también una mascarilla válvula bolsa, la cual es útil para ventilar a los pacientes que tienen una presión muy positiva y una concentración de oxígeno que puede ser normalmente variable y por eso puede tener fluctuaciones. Ahora les voy a enseñar la técnica de RCP en adultos y en bebés. Para empezar vamos a tomar nuestras manos, las vamos a empalmar juntas, así, y vamos a colocarlas en la zona del esternón debajo de las costillas y vamos a usar toda la fuerza de nuestro cuerpo para empujar hacia abajo. Al pensar que ya es suficiente, checamos y cerramos la nariz y checamos si está respirando. Si no, vamos a soplarle un poco en la boca del paciente y vamos a seguir haciendo nuestras fuerzas con nuestras manos debajo de las costillas. En lactantes y bebés va a ser un poco diferente. Ahora vamos a usar nada más 2 dedos y vamos a hacer lo mismo debajo de sus costillas, así. De nuevo checamos si está respirando y si todavía no está respirando vamos a soplarle en la boca y vamos a seguir con los dedos. Ahora les voy a mostrar la técnica de Heimlich. Esta técnica es cuando la persona se le ha atorado algo en su esófago y no puede sacar y se está ahogando. Esta técnica se trata con tener un puño, tener la mano en un puño y luego poner la otra empalmándola y empujando con un movimiento hacia arriba, así, hasta que pueda finalmente respirar. En mujeres embarazadas es lo mismo, solo que el puño se pone un poco más arriba sobre el esternón, debajo de las costillas, considerando el embarazo, y se hace lo mismo hasta que puedas respirar bien. Y esto ya sería todo por mi video y por mi parte. Muchas gracias.